Aquel mediodía el sol caía como plomo sobre los tejados rojos de la casa. Era verano, y el calor en las afueras del pueblo de Misantla, en Veracruz, podía freír la memoria de cualquiera. Pero Isabela, con sus 6 años de vida, su vestido floreado y su risa chispeante, no parecía sentirlo. Corría entre las bugambilias con su perro Laszlo detrás, ambos girando como en un vals sin fin. La pelota roja rebotó en una piedra y rodó colina abajo, deteniéndose justo en la sombra de un viejo árbol de guamúchil. Isabela fue tras ella, como había hecho tantas veces. Su madre, Clara, la miró desde la cocina con ternura mientras enjuagaba los platos del almuerzo. Un instante después, su risa cesó. 1 segundo, luego 2. Y entonces, el silencio fue tan espeso como el aire caliente. Clara salió al porche. Llamó una vez sin recibir respuesta. Caminó al árbol. El perro ladraba rascando frenéticamente el suelo. No había rastro de su hija, ni su pelota, ni su lazo azul, ni sus huellas en la tierra blanda. Si estás aquí, si estas historias te atrapan y no puedes dejar de preguntarte qué pasó, suscríbete al canal ahora mismo. Este caso solo comienza y lo que descubrirás te cambiará para siempre. Al principio pensaron que se había escondido, que era uno de sus juegos, una travesura. Su padre, Tomás, recorrió los alrededores gritando su nombre. Vecinos se sumaron. La policía llegó. Peinaron cada rincón del terreno, desde la acequia vieja hasta el pozo cubierto detrás del cobertizo. Nada. Los días se transformaron en semanas. Vinieron los buzos, los drones, los perros entrenados. Laszlo no se separó ni un instante del árbol de guamúchil, rascando con sus patas hasta sangrar. Clara lo abrazaba en las noches como si fuera lo único que quedaba de su hija, y en cierto sentido lo era. La casa se convirtió en un mausoleo en vida. Las paredes parecían encogerse. Tomás dejó de hablar. Clara dejó de comer. Los vecinos dejaron de visitar. Nadie sabía qué decir, porque nadie sabía qué había pasado. No desaparecen así nomás, decía la abuela de Clara. Hay algo viejo en esa tierra, algo que traga. Y todos en el pueblo sabían, aunque no lo admitieran, que algo raro pasaba con ese jardín. Décadas atrás, un niño había desaparecido allí mismo. Pero su caso se había silenciado, como tantas cosas en los pueblos chicos. El jardín con el tiempo fue cercado. Clara ya no lo miraba. Solo Laszlo, viejo y flaco, seguía patrullándolo como un guardián fiel. Las flores se marchitaron. La tierra se secó. El canto de los grillos desapareció. Y en esa quietud agobiante, Clara empezó a escuchar cosas. Una risa, un susurro. El nombre de su hija en voz bajita entre los arbustos. Creyó volverse loca, pero nunca dejó de buscar. Jamás dejó de esperar. Una vez, 6 meses después, un niño del vecindario afirmó haber visto a Isabela en la ladera del cerro. Dijo que ella lo llamó por su nombre, pero al voltear ya no estaba. Su madre lo regañó por inventar historias. Sin embargo, Clara lo visitó. Le mostró una foto. Él la sintió sin dudar. Tenía el mismo moño, dijo el niño, y la pelota roja. La policía no le dio importancia. Era imposible, o eso dijeron. Pero a Clara algo se le encendió dentro. Comenzó a soñar con Isabela, no como un recuerdo, sino como si la estuviera viendo en tiempo real. La niña crecía en sus sueños, pero cuando despertaba, todo era igual. Durante los años siguientes, se hicieron rituales, se trajeron curanderos, se excavó el jardín 2 veces más. No se encontró absolutamente nada. Los medios dejaron de venir. La historia fue reemplazada por otras tragedias. El mundo siguió, menos Clara, menos Tomás, menos Laszlo. Una noche, 6 años después, mientras la luna cortaba el cielo en 2 y el silencio pesaba más que nunca, el perro empezó a cavar otra vez. Esta vez no ladraba, gemía, rascaba la tierra con una intensidad desconocida, como si su vida dependiera de ello. Clara, despierta a las 3 de la mañana por ese sonido agudo y constante, bajó con una linterna. Lo encontró en el rincón donde Isabela solía cantar. Allí, entre la tierra removida, algo asomaba, algo pequeño, algo que brillaba con la luz del pasado. La mañana siguiente, el hallazgo no fue lo que Clara esperaba. Lo que Laszlo había desenterrado no era un hueso, ni una prenda, ni una pista clara.
Era una pequeña peineta de madera, tallada a mano, con flores grabadas a los costados. Clara la reconoció de inmediato. Había sido un regalo de su abuela a Isabela, hecho por un artesano de Tepoztlán. La niña la llevaba siempre, prendida del cabello, aunque solía perderla y encontrarla días después en los lugares más insospechados. El objeto estaba limpio, como si hubiera sido colocado allí poco antes. Pero esa tierra no había sido removida en años. ¿Quién la había puesto allí? ¿Cómo era posible que estuviera intacta? Clara llevó la peineta a la policía local. Ellos tomaron nota, la guardaron en una bolsa plástica y prometieron revisar el caso. Pero nadie volvió a contactarla. En el pueblo, la historia de Isabela se había vuelto una sombra incómoda. Los vecinos evitaban hablar del tema. Algunos bajaban la mirada al cruzarse con Clara, otros simplemente la ignoraban, como si su dolor les recordara algo que preferían enterrar. «Ya es hora de dejarla ir», le dijo una vez una antigua amiga, al verla en la plaza preguntando a unos niños si habían visto algo extraño. Pero Clara no podía, no quería, porque algo dentro de ella seguía diciendo que su hija estaba viva, que no se había ido, que no estaba muerta. Con los años surgieron rumores. Algunos aseguraban que lo de Isabela no era un caso aislado. Una mujer mayor del barrio norte murmuraba que, cuando era niña, también había desaparecido un pequeño mientras jugaba en el campo de girasoles. Nadie lo mencionaba porque el padre del niño era influyente y había hecho todo por silenciar el caso. Otro vecino, don Gregorio, decía que su hermano había oído hablar del Camino de los Olvidados, una vereda cubierta de maleza que, según la leyenda, se abría solo para quienes eran llamados desde el otro lado. Lo contaba en voz baja, como si temiera que las palabras lo trajeran de vuelta. Pero nadie quería tocar el tema en voz alta. Hablar de los desaparecidos era como invocarlos. Y en Misantla, lo no dicho tenía más peso que lo dicho. Laszlo, entre tanto, seguía su rutina. Dormía junto al árbol. Paseaba por el mismo camino que hacía años recorría con Isabela. Y cada tanto se detenía en el rincón donde encontró la peineta y rascaba sin cesar, como buscando desenterrar algo más que tierra. Una tarde, Clara escuchó a dos muchachos hablar en la tienda. Uno le contaba al otro que su primo, trabajando en el campo, había visto una figura blanca entre los cañaverales. Pensó que era un ave, pero al acercarse, juraba que era una niña que desapareció entre la bruma como si nunca hubiera estado allí. Clara se acercó. Les preguntó. Los muchachos se burlaron de ella, pero el miedo en los ojos del que contaba la historia era real. Esa misma noche, Clara volvió al jardín. Se sentó junto al perro y habló en voz baja como si alguien pudiera oírla. Le pidió a Isabela una señal, algo, cualquier cosa. El silencio le respondió durante horas, hasta que Laszlo se levantó y caminó hacia la vieja barda que separaba el terreno de los campos vecinos. Olfateó, gimió y luego se detuvo, mirando fijamente un punto en el muro como si hubiera visto un fantasma. Clara lo siguió, y allí, justo en la grieta de una piedra suelta, había un trozo de tela, azul, con flores diminutas. Lo reconoció al instante. Era parte del vestido que Isabela usaba el día que desapareció. La tela estaba vieja, deshilachada en los bordes, pero su color resistía, y su olor aún guardaba el perfume de lavanda que usaban en casa. Clara se lo llevó al pecho y lloró como no lo hacía desde hacía años. El hallazgo corrió como fuego entre los que aún prestaban atención. Algunos vecinos volvieron a tocar a su puerta, otros simplemente se asomaron desde la distancia. Pero nadie decía nada con certeza, solo rumores, solo miedo. Tomás, que llevaba años encerrado en sí mismo, empezó a salir al jardín. No decía una palabra, solo se paraba junto al árbol y observaba, como si algo en su interior hubiera despertado. Clara lo notaba, sentía que algo se aproximaba. No sabía si era esperanza o terror, pero era real. Y entonces, una noche sin luna, un vecino se acercó a Clara. Era un hombre mayor, con ojos hundidos y voz temblorosa. Le dijo que tenía que contarle algo que había callado durante 6 años, algo que había visto en la ladera del cerro, meses después de que Isabela desapareciera. Clara observó al hombre con cautela. Era don Julián, un vecino que vivía en una casita a medio kilómetro del terreno. Siempre había sido callado,
Huraño, de esos que solo hablan cuando algo arde por dentro. Se sentaron en la cocina. El viejo temblaba, pero su voz no flaqueó. La vi a su niña. Fue una tarde nublada, justo antes de que empezaran las lluvias. Bajaba del cerro con mis chivos y allí entre la neblina estaba ella, parada, mirándome. Tenía el vestido azul. Me sonrió y luego desapareció entre los árboles. Pensé que estaba alucinando, pero luego encontré esto. Del bolsillo de su camisa sacó una ficha de juguete, una ficha plástica amarilla con la letra I escrita con plumón. Clara la reconoció. Isabela tenía un juego de letras que usaba para aprender a escribir su nombre. Esa ficha siempre estaba en su bolsillo. Siempre. La ficha estaba desgastada, como si el tiempo no hubiera sido amable con ella. Clara la sostuvo con manos temblorosas. No dijo nada. No pudo. Y en su interior algo cambió. Por primera vez en años sentía que las piezas se movían. Lentamente, pero se movían. Los días siguientes se volvieron un torbellino de emociones. Clara retomó la búsqueda. Volvió al jardín, al árbol, a la tierra. Y no estaba sola. Tomás la acompañaba en silencio, pero el que nunca dejó de buscar, el que parecía haberlo sabido desde siempre, era Laszlo. El perro ya estaba viejo. Sus patas mostraban cicatrices de años rascando la tierra, pero cada mañana se levantaba y caminaba directo al rincón donde una vez jugó con Isabela. Rascaba con furia, con desesperación, y luego se echaba, como si esperara. Clara empezó a notar un patrón. Laszlo cavaba solo en una zona específica del jardín. No era aleatorio, era como si algo lo guiara. Una tarde, ella decidió unirse a él. Tomó una pala y empezó a excavar donde el perro había insistido por años. La tierra era dura, apelmazada, como si ocultara secretos. Y entonces, tras una hora de trabajo, apareció algo. No era hueso, no era metal. Era un fragmento de plástico sucio y rayado. La mitad de una mariposa de colores, rota, sucia, pero inconfundible. Isabela tenía una igual. Era parte de su horquilla favorita. Clara cayó de rodillas. No era posible que estuviera allí, bajo medio metro de tierra, en un lugar que se había excavado tantas veces. Y sin embargo, allí estaba. La limpió con un pañuelo. Laszlo aulló. Un sonido largo, profundo, que heló la sangre de todos los que lo escucharon. Esa noche Clara soñó con Isabela por primera vez en meses. No era un recuerdo, era un lugar, oscuro, húmedo, con paredes de tierra y raíces. La niña estaba allí, sentada, peinando a una muñeca. La miró, sonrió y dijo algo que Clara no entendió. Al despertar tenía lágrimas en los ojos y barro bajo las uñas. Tomás comenzó a registrar todo. Compró un cuaderno y anotó cada hallazgo, cada lugar donde Laszlo rascaba, cada sueño de Clara. Se volvió metódico. Por primera vez desde que Isabela desapareció, parecía tener un propósito. Un día, mientras revisaban la zona, Laszlo corrió hacia un rincón del jardín donde nunca antes había escarbado. Se detuvo, olfateó y empezó a cavar con tanta fuerza que sus patas sangraron. Clara trató de detenerlo, pero el perro gruñía, como si algo en su interior lo impulsara. Debajo de unos 10 centímetros de tierra removida, apareció algo más. Un objeto pequeño, cilíndrico, envuelto en papel celofán. Clara lo abrió con cuidado. Era un caramelo, uno de los favoritos de Isabela. Lo compraban en una tiendita del centro, y ella solía esconderlos para que su padre no se los comiera. El envoltorio estaba intacto, pero el caramelo estaba fresco, como si lo hubieran dejado allí esa misma mañana. Clara tembló. Esa noche no durmió. La lógica ya no servía. Las explicaciones racionales se deshacían como humo. Algo estaba pasando. Algo que no podía ver, pero que se manifestaba en esos fragmentos, como susurros del pasado que se negaban a morir. Los vecinos comenzaron a notar la actividad. Algunos se acercaron, curiosos. Otros murmuraban que Clara había perdido la razón. Pero también hubo quienes recordaron antiguos dichos, cuentos olvidados sobre niños que eran tomados por la tierra y devueltos solo cuando el guardián se cansa de jugar. Laszlo seguía cavando, día tras día, como si buscara algo más, como si supiera exactamente dónde escarbar.
Y Clara, que ya no tenía miedo, lo acompañaba, porque si algo había aprendido en esos años de silencio y ausencia, era que los perros no olvidan, y que algunos secretos, por más que se entierren, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Clara despertó con la sensación de que algo la llamaba. Era una voz, no en palabras, sino en pulsos, como si la tierra respirara bajo sus pies. Esa mañana, en lugar de seguir cavando donde Laszlo lo hacía, decidió caminar hacia el fondo del jardín. Hacía años que evitaba esa zona, especialmente el cobertizo viejo donde alguna vez guardaron herramientas, leña y un barril oxidado. Justo detrás de él, cubierto por maleza y ramas secas, yacía el viejo pozo. No lo había recordado en años. Había sido clausurado mucho antes del nacimiento de Isabela. Su padre lo tapó con cemento y piedras tras un accidente con un animal del campo. Nadie se acercaba, pero esa mañana Clara no solo lo recordó, sintió que debía mirarlo. Retiró las ramas. El cemento estaba agrietado, las piedras sueltas. El anillo de metal que alguna vez sirvió para subir cubetas estaba oxidado pero intacto. Laszlo se acercó, olfateó el borde, gimió y se sentó, como si hubiera llegado a su destino. Clara trajo una linterna y con cuidado removió una de las piedras. Un hueco se abrió. El aire que emergió era denso, rancio, y traía un leve aroma a humedad estancada y algo más, algo metálico. Bajó la linterna por la grieta. No vio agua, vio tierra, y más abajo, oscuridad. Corrió a llamar a Tomás. Juntos, removieron con cuidado las piedras y encontraron que el pozo no estaba completamente sellado. Solo había sido cubierto, una capa superficial. Debajo, aún existía una cavidad profunda que descendía en espiral, tallada con precisión, como si hubiera sido hecha con herramientas que ningún campesino usaría jamás. Decidieron bajar una cámara antigua atada a una cuerda. Las imágenes eran borrosas, temblorosas, pero mostraban algo inquietante. Símbolos tallados en las paredes, círculos cruzados, líneas ondulantes y rostros. Rostros humanos sin ojos, grabados con una simetría inquietante. Nada que Clara recordara haber visto antes. Volvieron a sellar el pozo por esa noche, pero el descubrimiento no se quedó entre ellos. Tomás contactó a un viejo conocido, Elías, un ex policía que se había retirado tras investigar casos de desapariciones sin resolver. El hombre aceptó venir. Cuando Elías vio las grabaciones, frunció el ceño. Le recordaban a unos símbolos encontrados en un caso en Chiapas, cerca de unas ruinas no registradas por el INAH. Ni arqueólogos ni curanderos pudieron interpretarlos. Se hablaba de un lenguaje de tránsito, usado en rituales de paso, como si fueran portales. Clara pidió ayuda a una mujer mayor del pueblo, reconocida por sus conocimientos en medicina tradicional. Doña Herminia aceptó visitar el pozo. No bajó, solo se acercó, cerró los ojos y colocó la palma sobre la piedra agrietada. Murmuró unas palabras y palideció. «Aquí no hay muerte», dijo. «Aquí hay camino. Pero el camino está sellado con sangre, y quien lo selló no lo hizo para protegernos, lo hizo para que no escapara». Sus palabras resonaron en Clara durante días. Elías insistía en abrir el pozo completamente, bajar, documentar, pero Clara dudaba, no por miedo, sino por intuición. Sentía que removerlo sin entenderlo podía ser peor. Fue entonces cuando Laszlo desapareció por unas horas. Algo inusual en él. Cuando volvió estaba cubierto de lodo y con una herida leve en la oreja. Traía algo en el hocico, un pedazo de tela blanca, arrugada, sucia, pero con bordes de encaje. Clara lo tomó. Era parte de la funda de almohada que bordó para Isabela, con flores rosas en los costados. ¿Estaba alguien abajo? ¿Estaba Isabela allí? Elías propuso organizar una bajada segura. Dijo que lo haría él mismo, con cuerdas y protección, pero necesitaban tiempo. Clara no durmió esa noche. Afuera, Laszlo se sentó frente al pozo y aulló 3 veces. No ladró, no rascó, solo aulló, como si diera un aviso. Al amanecer, un vecino se presentó sin ser llamado. Se llamaba Baltasar, vivía al otro lado del cerro y trabajaba como leñador. Dijo haber tenido un sueño extraño. En él, una niña con vestido azul lo miraba desde el fondo de un pozo. No pedía ayuda, solo lo miraba.
pero detrás de ella había una figura alta, inmóvil, con los brazos largos y el rostro sin ojos. Baltasar no sabía nada del pozo, pero su descripción fue exacta. Clara sintió un escalofrío. Los sueños se repetían, las señales eran claras. El pozo no estaba vacío, nunca lo estuvo. Elías no esperó más. Al amanecer del tercer día, llegó con arneses, linternas, una cuerda de escalada y una cámara de visión nocturna. Clara y Tomás observaron en silencio mientras aseguraba los anclajes sobre el borde del pozo. Laszlo rondaba inquieto, como si presintiera lo que estaba por suceder. La bajada fue lenta. El aire se volvía más denso a medida que Elías descendía. Por radio informaba todo. La pared era húmeda, pero no resbalosa. Los símbolos se repetían. Rostros, círculos, líneas entrelazadas. A unos 8 metros de profundidad, la cuerda se aflojó. Elías pisó suelo firme. «Estoy en una especie de cámara lateral», dijo. «No hay agua, hay raíces y algo más». Hubo un silencio. Clara apretó los puños. El ruido de interferencia llenó la radio. Luego Elías volvió a hablar, pero su voz sonaba distinta, temblorosa. «Encontré una muñeca, de trapo. Está cubierta de tierra, pero parece entera. Tiene una grabadora de voz. Espera». Clara sintió cómo el estómago se le comprimía. La grabadora. Isabela tenía una. Grababa canciones, cuentos, palabras nuevas. Elías apretó el botón. La radio soltó un sonido distorsionado y luego, con una claridad que desgarró el aire, se escuchó una voz infantil. «Mamá, mamá, ¿ya puedo salir?». Clara cayó de rodillas. Tomás corrió a sostenerla. La voz era de Isabela. Era su timbre, su forma de hablar, su tono al decir mamá, pero lo que más dolía no era oírla, era saber que lo grabó ahí, en la oscuridad. Elías subió de inmediato. Estaba pálido, con tierra hasta el cuello y la muñeca envuelta en una manta. No quiso hablar mucho, solo dijo que había más túneles, más símbolos y un aire tan frío que le entumecía los huesos. Afirmaba que en la pared alguien o algo había escrito nombres. Uno de ellos, Isabela C. Esa noche Clara llevó la muñeca a su habitación, la limpió, la peinó, parecía intacta, pero sus ojos de botón estaban sueltos, como si hubieran visto demasiado. Laszlo se echó a su lado y no se movió durante horas. Al día siguiente, Clara fue a ver a doña Herminia. Le llevó la muñeca y la grabadora. La curandera la tocó, cerró los ojos y al instante retrocedió como si se hubiera quemado. «Ella aún está en tránsito», dijo. «Pero no está sola. Hay otros, y alguien los guía». Clara no entendía. ¿Dónde estaba ese lugar? ¿Qué significaba en tránsito? «Entre puertas», explicó Herminia. «Algunas almas no cruzan ni se pierden. Se quedan atrapadas en corredores que nadie ve. Pero cuando alguien las nombra, cuando se las llama, pueden responder». Le entregó un amuleto de obsidiana y un puñado de sal negra. «Coloca esto en el pozo, y luego llama su nombre. Solo una vez. Si responde, entonces debes actuar rápido». Clara hizo lo que le pidió. Esa misma noche bajó al jardín con el amuleto. Laszlo la acompañó en silencio. Colocó la piedra sobre la abertura del pozo, cerró los ojos y dijo: «Isabela». El silencio fue total. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo la espera. Y entonces, desde las profundidades, una voz apenas perceptible emergió. «Mami» no era un eco, no era un recuerdo, era respuesta. Clara sintió cómo se le erizaba la piel, lloró sin emitir sonido. Tomás la observaba desde la distancia, bajó lentamente las escaleras del porche. Al día siguiente, buscaron nuevamente a Elías. Le contaron lo ocurrido. Él, más cauto, propuso traer a alguien más, un antropólogo, un investigador, pero Clara se negó. No quería convertir el pozo en un espectáculo, quería traer a su hija de vuelta. Fue entonces cuando Herminia les habló de un ritual, uno antiguo. Requiere un objeto cargado de amor verdadero y una ofrenda viva. Solo así puede abrirse un pasaje entre este mundo y el que atrapa. No es magia, dijo, es memoria, es vínculo, es dolor que traspasa las paredes. Clara no dudó. Sabía qué objeto entregar, el lazo azul que aún guardaba en su cajón, el que Isabela llevaba el día que desapareció. En cuanto a la ofrenda viva,
No lo dijo en voz alta, pero ambos miraron a Laszlo. El perro los observó sin miedo, como si ya supiera. Esa noche el pozo no fue solo un agujero, fue una promesa. El ritual fue simple y silencioso. Doña Herminia indicó que colocaran el lazo azul en el borde del pozo, justo donde la piedra de obsidiana aún brillaba bajo la luz tenue. Laszlo se echó cerca, quieto como un centinela. Clara sostuvo el lazo con manos temblorosas y pronunció el nombre de su hija con la voz quebrada por los años. No pasó nada inmediato, ni luces, ni temblores. Solo un leve cambio en el aire, una presión invisible que los obligó a guardar silencio. Al día siguiente, Clara bajó al pozo. Esta vez fue ella. Con el arnés bien sujeto y Tomás sosteniendo la cuerda, descendió lentamente hasta la cámara donde Elías había encontrado la muñeca. Al llegar al fondo, la linterna iluminó una bifurcación. 2 túneles estrechos, apenas lo suficientemente altos para gatear. Eligió el de la izquierda siguiendo un presentimiento. Avanzó por metros que se volvieron eternos. La tierra era húmeda, el aire casi irrespirable. El silencio era absoluto, interrumpido solo por su propia respiración. Y entonces vio algo, un hueco tallado en la pared, como una especie de altar o escondite. Dentro, cuidadosamente envuelto en una tela amarilla descolorida, había un cuaderno. Era pequeño, de tapa dura, con bordes gastados. Lo sostuvo con cuidado, lo llevó al exterior sin abrirlo. Solo al llegar arriba, con Elías y Tomás observando en silencio, se atrevió a ver la primera página. Isabela C., día 4. Las palabras estaban escritas con lápiz, torpes al principio, luego más firmes. Clara pasó las hojas con dedos temblorosos. Los dibujos eran extraños, figuras humanas al revés, soles negros, árboles sin hojas. En una página había un rostro grande, sin ojos, con la boca cosida. Debajo, una frase escrita en letras grandes: «El hombre de cara de piedra no duerme nunca». En otra, Isabela narraba que había conocido a otros niños que también jugaban en el lugar, que el tiempo ahí no pasaba igual, que había días largos y noches que no se apagaban, y que siempre, al fondo de una caverna, había una ciudad de luces azules donde el juego eterno nunca terminaba. «Nos hace correr», decía una de las frases. «Si paramos se enoja, si lloramos desaparecemos». Las palabras eran simples, pero su peso era insoportable. Clara cerró el cuaderno incapaz de seguir leyendo. Herminia lo tomó, leyó en silencio y luego levantó la vista. «Esto no es imaginación, esto es testimonio». Tomás no dijo nada, solo sostuvo la mano de Clara. Laszlo se levantó, caminó hacia la peineta desenterrada días antes, la olfateó y volvió a mirar el pozo. Esa noche, Clara soñó de nuevo, pero esta vez no era una visión borrosa. Estaba en un corredor estrecho, iluminado por una luz azul lechosa. Al fondo vio a Isabela. Tenía el mismo vestido. No había cambiado, pero sus ojos no la reconocían. Jugaba con una cuerda, repetía una canción infantil que Clara le enseñó. No parecía triste, no parecía feliz, parecía detenida. Clara se despertó con el corazón latiendo fuera de ritmo. Bajó al jardín y encontró a Laszlo ladrando frente al pozo. Pero no era un ladrido de advertencia, era llamado, urgencia, insistencia. Volvieron a consultar el cuaderno. Entre las páginas había palabras raras, símbolos mezclados con letras. Elías intentó descifrarlas, algunas eran fechas, otras códigos. Pero una página en particular llamó la atención. Tenía escrita una palabra sola, repetida muchas veces: salida. Y debajo, una frase con letra distinta: ella sabe cómo. Solo hay que recordarle quién es. Herminia interpretó eso como una advertencia. Isabela no había olvidado por completo, pero el lugar donde estaba atrapada la había vaciado de recuerdos. Y si alguien lograba hacerla recordar, entonces podría encontrar el camino de regreso. Elías insistió en que el túnel debía explorarse más, pero Clara no estaba segura. El lugar no era solo físico, era emocional, simbólico, era memoria, y solo algo profundamente ligado a su hija podría ser la llave. Por eso volvió a su cuarto, sacó una caja de madera donde guardaba recuerdos, fotos, dibujos, mechones de cabello, y encontró algo que había olvidado:
Una nota que Isabela le dejó un día antes de desaparecer. Un papelito doblado en 4, con un dibujo de un sol y la frase: «Mamá, te quiero hasta el pozo más hondo del mundo». Clara la sostuvo contra el pecho. Entendió. El pozo no era el final, era el comienzo. Y mientras el viento soplaba en el jardín, Laszlo se echó junto al hueco, cerró los ojos y empezó a soñar. La decisión se tomó sin palabras. Clara se levantó esa mañana con una certeza que no venía del pensamiento, sino del corazón. Era hora. Elías preparó las cuerdas. Tomás empacó linternas, mantas, agua. Herminia colocó sobre la mesa una bolsa de tela con ingredientes para el ritual. Nadie comió. Nadie rió. Solo Laszlo parecía en calma, como si todo lo que sucedía ya lo hubiera vivido en otro tiempo. Herminia explicó que el ritual debía realizarse al anochecer, cuando el velo entre los mundos se adelgaza. Les entregó una vela de sebo, una pequeña campana y un frasco con tierra negra. Pero sobre todo les habló del vínculo. Sin él, el pasaje no se abriría. Y ese vínculo debía ser doble, algo que perteneciera a Isabela, y alguien dispuesto a seguir su rastro sin dudar. Clara lo tenía claro. El lazo azul, aquel que aún guardaba el olor del perfume infantil, sería el objeto, y Laszlo sería el guía. El perro, que había permanecido junto a la ausencia durante 6 años, que jamás abandonó su vigilia, aceptó sin resistencia. Se sentó frente al pozo como cada noche y esperó. Al caer la noche, colocaron el lazo sobre una piedra. Clara encendió la vela. Herminia esparció la tierra negra en un círculo alrededor del pozo. El sonido de la campana resonó 3 veces. Luego, silencio. «Isabela, hija de Clara», dijo Herminia, «te llamamos con el amor que no olvida. Te buscamos con el corazón que sangra. Si oyes nuestra voz, responde». Nada. Solo el viento moviendo las hojas secas. Entonces Laszlo se puso de pie. Caminó hacia el centro del círculo y se sentó, erguido, alerta. Levantó el hocico y emitió un gemido agudo, largo, profundo, como si el alma hablara a través de él. Y ocurrió. Una vibración leve sacudió la tierra. Las piedras alrededor del pozo temblaron. Desde el fondo, una brisa helada emergió, distinta a cualquier viento natural. Clara sintió una presión en el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin explicación. El pozo brilló, no con luz propia, sino como si reflejara algo invisible. Herminia susurró palabras antiguas y entonces, justo entonces, algo se abrió. Un murmullo, apenas audible al principio, se volvió una voz. Clara lo reconoció al instante. Era Isabela, no gritaba, no lloraba, solo decía: «¿Ya puedo ir?». El corazón de Clara se rompió en 1000 pedazos. Tomás la sostuvo. Herminia levantó la campana una última vez. «El paso está abierto, pero uno solo puede cruzar. Uno debe recordar, uno debe guiar». Clara avanzó, pero Laszlo se interpuso. La miró con ojos sabios. Luego miró el pozo. No ladró, no se movió. Solo esperó. Elías intervino. «Si baja, no sabemos si podrá volver. Este lugar no sigue las reglas del nuestro». Pero Clara no dudó. «Es mi hija». El ritual exigía presencia pura. No podía bajar con miedo, ni con odio, ni con duda, solo con amor. Clara respiró hondo. Besó a Tomás, acarició a Laszlo y descendió. El túnel no era el mismo. Estaba más limpio, más amplio, como si alguien lo hubiera preparado. El aire era frío, pero no irrespirable. La linterna titilaba, avanzó, y al fondo, más allá de la cámara, más allá de las raíces, encontró una abertura. No era roca ni tierra, era luz. Pasó. Del otro lado, el mundo era azul. Todo parecía reflejo de lo conocido, pero distorsionado. Había árboles invertidos, ríos que fluían hacia arriba y una ciudad que flotaba en el aire sin sostén. No era sueño, era otro plano. Y allí, sentada en una piedra luminosa, estaba Isabela, igual que 6 años atrás. Misma altura, misma ropa, mismo lazo. Jugaba con una cuerda, cantaba. Clara no gritó, no corrió. Se acercó con calma, lentamente. Isabela la miró. Sus ojos vacíos de recuerdos titilaron, como si una chispa antigua intentara volver. «¿Mami?». Clara cayó de rodillas. «Soy yo, hija. Estoy aquí. Te encontré». La niña se acercó, dudosa.
Tocó el rostro de su madre, cerró los ojos, y en ese instante algo cambió. La ciudad azul tembló, un murmullo recorrió el aire, un crujido profundo surgió desde las raíces del mundo. Detrás de Isabela una sombra se alzó, alta, silenciosa, con rostro sin rasgos, el guardián. La tierra tembló más fuerte. Clara abrazó a su hija, la sostuvo con fuerza. «Vámonos». Pero el guardián no se movió, solo observaba, inmóvil. La puerta seguía abierta, pero no por mucho tiempo. Clara sujetó a Isabela con fuerza, temiendo que la imagen se desvaneciera como en un sueño. Pero su hija era real. Sentía el calor de su cuerpo, el leve temblor en sus manos, el olor dulce y familiar. A su alrededor, la ciudad azul palpitaba con vida extraña. Edificios flotaban en silencio, árboles de cristal vibraban emitiendo un zumbido suave. No había cielo, solo una cúpula inmensa cubierta de símbolos que giraban lentamente. Isabela no hablaba, solo miraba, y en sus ojos se reflejaban años de vacío. Clara intentó hablarle, recordarle cosas, su nombre completo, los paseos al río, el cuento del erizo que le gustaba antes de dormir. Poco a poco, la niña reaccionaba. Sus labios se movían, sus dedos apretaban con más fuerza. «¿Dónde estamos, mami?», fue un susurro, pero fue real. Clara lloró. No había tiempo que perder. «Nos vamos a casa, mi amor». Pero cuando giró para buscar el túnel por donde había entrado, vio que la entrada estaba cubierta por raíces negras, como dedos gigantescos que se entrelazaban bloqueando el paso. Isabela retrocedió, asustada. «Él no quiere que te vayas», dijo. Clara se dio vuelta. El guardián seguía ahí, inmóvil, pero ya no solo. De su sombra surgían otras figuras. Eran niños, docenas de ellos. Caminaban lentamente, con los ojos vacíos, murmurando canciones infantiles. Cada uno tenía un objeto en las manos, una pelota, una muñeca, un sombrero, un zapato pequeño. Clara comprendió. Aquellos eran los desaparecidos. No estaban muertos. Estaban atrapados como Isabela, y el guardián era su carcelero o su protector, o ambas cosas. Intentó hablarles. «Niños, no están solos. Sus familias los buscan», pero ninguno reaccionó. Solo caminaban en círculo como si siguieran una coreografía olvidada. Isabela se cubrió los oídos. «Ellos ya no oyen. Llevan mucho tiempo aquí». Clara sintió que la desesperación crecía. ¿Cómo romper el ciclo? ¿Cómo sacarla? Entonces recordó el cuaderno. Lo llevaba en la mochila. Lo abrió con prisa. Pasó páginas hasta encontrar el dibujo del rostro cosido. Abajo una frase: «Solo quien recuerda puede salir». Miró a Isabela. «¿Recuerdas a Laszlo?». La niña parpadeó. Su cuerpo se estremeció. Y entonces asintió. «Él me encontró». Ese recuerdo bastó. Una grieta se abrió en el suelo. Luz dorada brotó desde abajo. El guardián alzó una mano por primera vez. Sus dedos eran largos, sin articulaciones. Apuntaban a Clara. La ciudad tembló. Clara sujetó a Isabela con más fuerza. «¡Corre!». Pero no era suelo firme. Era como correr sobre un sueño. Cada paso parecía alargarse. Los otros niños se quedaron atrás, inmóviles, como estatuas vivas. Solo una niña, de trenzas rubias y vestido naranja, los miró con tristeza. Sus labios se movieron sin sonido. Clara no supo por qué, pero sintió que debía volver por ella también. Dio un paso hacia ella, pero la ciudad rugió. El guardián se desfiguró. Su rostro se partió en líneas que se abrían como grietas. Isabela gritó: «¡Mami, vámonos!». La grieta bajo sus pies creció. Un agujero de luz los absorbía. Clara sostuvo a su hija y saltó. Fue como atravesar una membrana viscosa, como pasar de un sueño profundo a un despertar brusco. Sintió frío, luego calor, luego nada, y de pronto estaban de nuevo en el túnel. Elías gritaba su nombre desde arriba. Herminia recitaba oraciones. Tomás sostenía la cuerda. La ciudad había quedado atrás. El guardián no lo sabía, no sentía su presencia, pero algo le decía que no había terminado. Isabela estaba desmayada, pero respiraba. Clara la sostuvo con fuerza. Subieron lentamente. Cada metro dolía como si les arrancaran algo. Al llegar a la superficie, Tomás se arrodilló, besó a su hija, lloró como un niño.
Herminia los cubrió con una manta. Elías no decía nada, solo miraba el pozo con terror reverente. Laszlo se acercó, lamió la cara de Isabela. Ella abrió los ojos. «Hola, amigo». Fue un susurro débil, pero bastó para que el perro se recostara a su lado en paz. Nadie dijo nada por varios minutos. El viento soplaba. Las estrellas titilaban en silencio. Herminia se acercó a Clara. «No todos regresan. Tú lo lograste porque el amor fue más fuerte que el olvido». Pero Clara no sentía victoria. Sentía una advertencia. Isabela había vuelto, pero la ciudad seguía ahí. Y los otros niños no cruzaron. A lo lejos, entre los árboles, alguien o algo observaba. Durante horas nadie habló. Isabela dormía profundamente, abrazada a Laszlo. Clara, agotada hasta los huesos, se dejó caer en el sofá con la mirada fija en el vacío. Tomás la cubrió con una manta sin decir palabra. El silencio era distinto ahora. No era doloroso ni desesperado, era denso, cargado de significados que nadie se atrevía aún a nombrar. Al amanecer, Herminia encendió un incienso y recorrió la casa en silencio. Al llegar al jardín se detuvo. El pozo seguía abierto, pero algo había cambiado. A su alrededor, la tierra se resquebrajaba lentamente. Pequeñas grietas se extendían como venas por el terreno. Elías, al revisar el borde con su linterna, notó que el túnel se había estrechado. La cámara que exploraron ya no estaba. El interior se había colapsado parcialmente. No había rastro de los símbolos. Era como si el pozo hubiera comenzado a cerrarse, como si el acceso estuviera siendo sellado desde dentro. Clara se acercó con cuidado, cargando a Isabela aún dormida. El pozo ya no parecía el mismo. La energía que antes emanaba se había transformado. Ya no era un portal, era una herida. Esa tarde, mientras Tomás preparaba comida caliente y Herminia recitaba una oración frente al altar improvisado, Laszlo se levantó lentamente. Caminó hacia el pozo. Se detuvo al borde. Miró hacia abajo y luego a Clara. En sus ojos había algo distinto. Paz, sí, pero también decisión. «¿Qué haces, amigo?», susurró Clara. El perro emitió un leve gemido como si se despidiera. Luego, sin esperar, descendió. No por la cuerda, por las piedras, por el borde. Desapareció en la oscuridad sin vacilar. «Laszlo», gritó Tomás, pero Clara lo detuvo. Él sabe lo que hace. El silencio volvió. Una brisa helada emergió por última vez. Y entonces, el sonido. Un estruendo sordo. Como si algo inmenso se hubiera derrumbado en el fondo. Luego nada. Solo polvo. Laszlo no volvió. Isabela despertó poco después. Sus ojos tardaron en enfocarse. Pero cuando vio a su madre, sonrió. Cuando vio a Tomás, estiró sus brazos. Y cuando no vio a Laszlo, frunció el ceño. «¿Dónde está?». Clara no supo qué decir. Solo la abrazó. Pasaron las horas. Un médico del pueblo llegó. Examinó a Isabela. Respiración, temperatura, reflejos, todo normal. Pero había algo que nadie podía explicar. Su cuerpo era exactamente el mismo. No había crecido ni un centímetro. No había envejecido ni un solo día. El doctor se frotó los ojos. Tomó fotografías. Llamó a su colega en la ciudad. Les dijo que debían llevarla a un hospital. Clara se negó. No todavía. No sin entender primero lo que ocurría. Al día siguiente, aparecieron los medios. Un periodista que había cubierto el caso 6 años antes regresó tras escuchar los rumores. Se encontró con la sorpresa de su vida. La niña estaba ahí, en casa, con el mismo rostro que recordaba de las viejas fotos. La noticia se esparció. Niña regresa 6 años después sin haber envejecido. Los titulares variaban, pero nadie tenía respuestas. El gobierno envió inspectores, médicos, psicólogos. Todos conjeturaban. Nadie comprendía. Isabela respondía con frases cortas. Decía que estuvo jugando con otros niños, que había muchas luces azules y que el hombre alto no dejaba que lloraran. Los especialistas intentaban racionalizarlo. Trauma, alucinaciones, secuestro prolongado. Pero no podían explicar la ausencia de signos de crecimiento físico, ni la forma en que recordaba detalles precisos de su vida antes de desaparecer. Mientras tanto, el pozo se convirtió en punto de peregrinación. Gente del pueblo se acercaba. Algunos rezaban, otros arrojaban objetos personales dentro.
Clara los observaba sin intervenir. Sabía que ya no había nada allí. El pasaje estaba sellado. Pero una noche, Isabela se despertó agitada. Gritaba el nombre de Laszlo. Decía que lo veía en sueños, caminando entre los niños perdidos, guiándolos hacia una puerta, que él ladraba fuerte y que la puerta se abría cada vez un poco más. ¿Está bien?, preguntó. Clara la abrazó. Sí, mi amor. Él siempre supo el camino. Esa misma noche, Clara volvió a soñar, pero no con la ciudad azul. Soñó con un campo amplio, sin techo, donde el sol brillaba y una docena de niños corría detrás de un perro blanco que los guiaba en círculos. Al fondo, una figura alta, ya sin rostro, los observaba sin moverse. Y aunque no podía oír lo que decía, Clara entendió. Algunos regresan, otros guían, y hay quienes permanecen para que el ciclo no se repita. Pasaron semanas. Isabela comenzó a adaptarse a su nueva vida, aunque para ella no era nueva. Seguía preguntando por Laszlo cada mañana. Dormía abrazada a su lazo azul. A veces se detenía a mirar al horizonte con una expresión que Clara no sabía si era nostalgia o confusión. Un día, mientras organizaban el jardín, Tomás decidió cavar en la parte más lejana, donde el perro solía sentarse en los últimos días. Clara lo observaba desde la ventana cuando escuchó su voz llamarla, con un tono que no usaba desde antes de la desaparición. «Ven a ver esto». Debajo de una capa de tierra había una cavidad. No era natural. Estaba delimitada por piedras perfectamente alineadas, formando una especie de cámara. Dentro encontraron objetos cubiertos por una tela púrpura que se deshacía al tacto. Con cuidado, Clara extrajo uno. Era un zapato pequeño, desgastado, aún con el nombre Mateo escrito en la suela. Había más: una peonza de madera, una muñeca sin brazo, un cuaderno con dibujos rudimentarios, y en el centro, rodeado por huesos pequeños de animales, un hueso largo, inconfundible, una pata de perro. A su lado, un collar con una chapa oxidada. El nombre seguía ahí, tallado con letras firmes: Laszlo. Clara cayó de rodillas. No lloró, sonrió. Su amigo había cumplido su promesa. Había guiado a su hija de vuelta y ahora descansaba con los que no pudieron volver. Era su altar, su memoria. Llamaron a Herminia. La mujer observó el hallazgo con ojos húmedos. «No es una tumba», dijo. «Es un recuerdo. Ellos dejaron marcas. Para que no los olvidemos». Decidieron sellar la cámara con piedras limpias. Colocaron flores, encendieron velas. El lugar dejó de ser un jardín. Se volvió un santuario. Isabela empezó a dibujar. Rellenaba cuadernos enteros. Algunos mostraban paisajes irreales. Otros, retratos de niños que Clara no conocía. Uno en particular tenía una inscripción: «Ella sigue jugando». Solo que ahora en otra parte. Elías volvió una última vez. Entregó todos los archivos a Clara. Le dijo que no seguiría con la investigación. Nadie querría publicarla. Nadie la creería, pero prometió guardar silencio. «A veces la verdad no necesita gritar», le dijo. «Solo necesita ser respetada». La familia decidió mudarse. Cambiaron de pueblo, de casa, de clima. Comenzaron de nuevo. Pero en el cuarto de Isabela siempre hubo un espacio vacío junto a la ventana. Allí, cada noche, la niña dejaba una galleta y una flor. «Para Laszlo», decía, «por si vuelve de paseo». Años después, una familia nueva compró la antigua propiedad. No sabían nada de su historia. Les encantaba el jardín. Lo limpiaron, lo adornaron, lo llenaron de vida. Una tarde, su hijo menor, un niño curioso de 5 años, le dijo a su madre que jugaba todas las tardes con una niña de vestido blanco y moño azul. «¿Tiene hermanos?», preguntó la madre. «No, solo tiene un perrito blanco que corre más rápido que el viento». La madre rió, pensando que era otro de sus juegos imaginarios. Pero esa noche, al guardar los juguetes, encontró una hoja de papel en la mesa del patio. Un dibujo infantil, una niña sonriente, un perro y un túnel. Abajo, escrito con letra torpe, decía: «Gracias por no olvidarme. El tiempo pasa, las historias se disuelven, pero algunas puertas, aunque invisibles, permanecen entreabiertas. Y si escuchas bien, muy bien. En ciertas noches, cuando el viento sopla hacia el sur, podrías oír la risa de una niña y el trote alegre de un perro que nunca dejó de buscar. Si esta historia te conmovió,
te hizo pensar o simplemente no te dejó apartarte de la pantalla, suscríbete ahora al canal. Ayúdanos a seguir compartiendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan que el misterio no está allá afuera, sino justo bajo nuestros pies. Y no te vayas todavía. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla. Allí te contaremos otro caso que, como este, te dejará sin aliento.